Muy buenas, lo siento mucho, pero hoy el señor Jorge Proctor no se pudo presentar. Mi nombre es Gonzalo Jiménez de Quesada y Rivera, fundador de la ciudad de Santa Fe. Yo quiero que me acompañen hoy en un viaje hacia el pasado, porque más que una presentación, vamos a ver lo que es la historia de lo que son los orígenes de la moneda en la América como un instrumento oficial. Lo principal aquí que hay que tener en cuenta es que este evento es como que fuera un libro, y todo libro comienza por el principio. Pasa. Okay. Todos sabemos que el descubrimiento de la América se hizo en 1492. Desde el principio, la moneda que circuló en la América, ¿puede pasar a la segunda? No, a la siguiente. No, Jorge. Sigue. Perdón. Ah, muy bien, mejor todavía. Ok. ¿Aquí arriba? ¿Sí? Ok, muy bien. Bien, sabemos que al principio en realidad la moneda no era un instrumento que era necesario en la América. ¿Por qué? Porque los indios no utilizaban moneda. Entonces, las monedas sí se enviaron, pero las monedas más que todo eran un instrumento de trueque. Entonces, las monedas principales que se encontraron en la América fueron justamente las monedas que eran las blancas de Enrique IV, y se han encontrado también cetils de Portugal, de Alfonso V y de Juan II. Eso se sabe por las excavaciones de la Isabela, como también excavaciones que se han hecho en otros sitios. Incluso una de las monedas de Enrique IV de blanca fue encontrada en Long Bay, en la isla de San Salvador, en las Bahamas. Nada más para justamente enseñar. Lo que es la Isabela fue justamente probada entre 1494 y 1498. Ahora, interesantemente, en 1497 es donde se comienza a formalizar más la cosa. En 1497 no solamente se le dice a Colón que podía establecer una casa de moneda en la isla española, que iba a ser para hacer excelentes de oro, sino que ahí se comienza a hablar de los salarios que se le iba a pagar a los oficiales. Mucho se dice de que los salarios en realidad eran más que todo para cuando regresaran, porque no era dinero que podían gastar inicialmente. Pero ya en ese momento se estaban comenzando a justamente formalizar las ciudades, y las monedas que se estaban utilizando justamente era también para intercambio con los mercantes que estaban trayendo mercancías. Ahora, la saca de moneda de España ya estaba decretada desde mucho antes. Aquí se puede ver justamente lo que eran justamente decretos desde 1480 a 1488, donde se decía que la moneda española no podía salir del reino. Lo principal es que cuando se habla del reino se estaba hablando del reino de Castilla. Cuando la América fue descubierta, fue anexada al reino de Castilla. Entonces ahí estaba justamente el área gris, de que bueno, en realidad ¿la estoy sacando del reino o no la estoy sacando del reino? Bueno, ya como pueden ver, y esto justamente les puse en todos los lados los documentos originales para que los vean, pero no les voy a forzar la vista. Les tengo justamente traducciones también para que lo puedan ver un poquito mejor. Entonces, ahí pueden ver, estas son las ordenanzas que se le dieron a la Casa de Contratación en 1505. Ya en 1505 justamente pueden ver abajo donde dice que ninguno pasa a las Indias oro, ni plata, ni monedas, ni caballos, etc. Las monedas españolas no podían circular en la América. Eso no era instrumento legal. De por sí, ¿por qué se le estaba dando este documento en 1505 a la Casa de Contratación? Porque coincidentalmente ya se había tomado la decisión de que se iba a hacer una moneda especial para la América, completamente diferente de la moneda española, para que justamente pudiera circular exclusivamente en América y no en España. Aquí podemos ver uno de los decretos estos, 15 de abril de 1505. Aquí se puede ver justamente en lo que puse en las partes negras, donde no solamente se estipuló cómo iba a ser la moneda, que aquí se puede ver que las piezas se le iba a poner una F donde se pudiera para diferenciarla de la otra moneda siendo la moneda española, sino que se decía que justamente se le iba a incrementar el valor. El real, que valía 34 maravedís en España, ahora iba a valer 44 maravedís en América. Interesantemente, se decía que eso era para pagar el flete y por la posible pérdida de los navíos. Pero esa no era completamente la realidad. ¿Cuándo se descubrió la América? Antes de mencionar eso, ¿por qué una F? La F se puso porque justamente tenemos a los reyes, Fernando e Isabel. Isabel
Murió en 1504. Entonces, como la orden se estaba dando en 1505, entonces se puso nada más la letra F para representar a Fernando. Aunque las monedas en realidad tienen la F e Y porque parte de los diseños ya llevaban eso como imagen central. Entonces, estas son las monedas de las que estamos hablando. Pueden ver que todas las monedas tienen en su diseño central una F. Para los maravedis también se hicieron las monedas con la F, aunque los maravedis se hicieron completamente diferentes de los maravedis españoles. No son iguales en ninguna manera. Las monedas en plata se hicieron similares, pero pueden ver que justamente al diseño central se le puso la F. Ahora, si quieren ver cómo se veía la moneda española, aquí pueden ver que tiene el yugo y las flechas representando a los monarcas Fernando e Isabel, pero sin la F. Ahora, los primeros envíos se hicieron en 1506. Las monedas se acuñaron en 1506. Aquí pueden ver por primera vez lo que son las cifras de acuñación que se han podido encontrar en los documentos. Al principio se dijo que se iba a mandar un cuento. Eventualmente se subió la cantidad de 2 cuentos, pero hay una confusión bastante grande. Todo el mundo piensa que los 2 cuentos se hicieron justamente para la moneda inicial. No, se hizo que se iba a mandar un cuento y cuando tuviera necesidad, automáticamente ya estaba autorizado el segundo cuento y se podía comenzar a acuñar. Pueden ver justamente en la parte de abajo donde pongo, inclusive sabemos los nombres de los navíos que las transportaron. ¿Y quiénes eran los capitanes? La América, cuando uno piensa justamente de la América inicial, 1505, en el Caribe los indios acaparaban el oro, no la plata. Ya no había hecho ni mucha plata. La plata en realidad vino a surgir cuando encontraron México y estaban los Tarascán y todo el asunto ese. Pero al principio en realidad todo era oro. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Inmediatamente los mercantes en América dijeron, oye, pero espérate. Si tú subes el valor de la plata, tú tienes que subir el valor del oro. Y él dijo, absolutamente, yo no tengo que hacer nada. Claro, ¿por qué? Con menos plata podías comprar más oro. Porque la plata se le estaba subiendo el valor y se decía que una vez que llegaba la moneda se iba a cambiar por el oro. Entonces, ¿qué es lo que pasó? La moneda, como van a ver al momento, se acuñó por 30 años y se hicieron exorbitantemente en muchas cantidades. Hoy día es rara. ¿Por qué es rara? Porque los mercantes las destruían. Fue la primera vez que tenemos donde justamente se le aumentó el valor a lo que era la moneda. Y entonces los mercantes destruían la moneda. Cuando tú destruyes un real en plata, de todas maneras tienes 34 maravedis. Pierdes 10 maravedis por moneda. Tú eres un mercante. ¿Qué haces con tu pérdida? Se la pasas al consumidor. Le subes el valor a las mercancías. Y de ahí es donde justamente comienza, donde las mercancías en la América comenzaron en valores exorbitantes. Una vez que se dieron cuenta que las personas le iban a pagar de todas maneras, ¿por qué le vas a bajar el valor? De ahí se hicieron eventualmente gremios de mercantes y nadie le iba a bajar el valor a la mercancía. Ahora, en la América comenzaron justamente con piezas de oro, que le llamaban oro corriente, que eso es lo que los mercantes querían, por eso destruían la moneda. Eventualmente, siguiendo el mismo patrón, cuando se descubrieron las minas de México en plata en los 1520, se comenzaron a hacer las mismas piezas en plata. Inclusive, la palabra plata corriente tiene que resonar en Colombia porque se hablaba de que había mucha plata corriente circulando en Cartagena y por eso se estaban poniendo las casas de moneda. O sea que inclusive para el siglo XVII, en los años 1600, todavía la plata corriente continúa circulando, aunque ya habían casas de moneda. Eventualmente en México se hizo lo que era el oro de Tepuzque. El oro de Tepuzque es el que ven abajo. Tepuzque era una palabra indígena del Imperio Azteca que era para lo que era cobre. Entonces era oro de bajo grado. Entonces igualmente se hizo como moneda porque era lo que había de circulante, no había monedas fijas. Pero continuando nuestra historia, en 1509 finalmente las monedas que se habían mandado en 1506 cesaron rápidamente. En solamente 3 años desaparecieron. Monedas que no estaban supuestas a circular en ningún otro sitio. Desaparecieron. Entonces aquí pueden ver donde justamente Diego Colón, que era el gobernador en la época, comenzó a pedir nuevos envíos. Y eventualmente pueden ver aquí abajo donde se dice que se remita un cuento de maravedis a Indias por la falta que se experimenta. Fecha en Madrid a 28 de febrero de 1510. Ahora, es muy interesante porque noten la fecha, 1510. A 1511, perdón, a julio de 1510, un par de meses después, el rey, y como les dije, no les voy a forzar la vista, noten lo que puse ahí. He sido maravillado que en cosa que toca a nuestro servicio haya semejante maneras de dilación.
El rey en esta fecha y al día siguiente escribió 4 cartas en total. Se las mandó a todo el mundo, desde la casa de contratación hasta el tesorero de la casa de moneda y a la esposa. ¿Por qué? Porque estaba disgustado de que había pedido esto y no, como dijo, estaba maravillado de que él hiciera un pedido y lo ignoraran. Eventualmente, para julio de 1511, ya el rey justamente pudo decirle, ya la moneda se ha hecho, la moneda va en camino, no se preocupen, no tienen que esperar lo suficiente, va para allá. Ahora, de ahí vamos a saltar, aquí está justamente, también tenemos la cifra de acuñación de los pedidos que se hicieron eso. Interesantemente, estas cifras de acuñación se encuentran en los archivos de Simancas, porque al momento la Casa de Moneda de Sevilla estaba puesta al servicio de la Casa de Contratación. Y tenemos la suerte de que la Casa de Contratación mantuvo las cifras. Después de este envío, ya en realidad la Casa de Moneda de Sevilla funcionó como instalación separada, y entonces no tenemos las cifras de las monedas exactas. Nota que cuando decimos un cuento es 1.000.000 de maravedis. No, en realidad se hicieron 1.300.000, etcétera, etcétera, lo cual estaba bien, pero por eso digo, cuando decían un cuento, no era un cuento exacto, sino justamente la plata que se hacía, se ponía porque de todas maneras iba a ser ganancia para la corona. Ahora, vamos a ir a Castilla del Oro. ¿Por qué? De ahí justamente saltamos a Castilla del Oro y es cosa muy interesante. La ciudad de Santa María de la Antigua, del Darién, la cual hoy día las ruinas están en territorio colombiano, sí que es importante porque esto enseña ahora envíos de esta moneda a Colombia, fue fundada en 1510. En 1515 fue proclamada ciudad, porque primero era una villa, fue proclamada ciudad y se le dio su propio escudo. Ahora, pueden ver en esta carta y pueden ver arriba, de por sí ahí pueden ver la palabra Castilla del Oro. Ahí pueden ver donde justamente Pedrarias Dávila, nuestro lugarteniente general en Castilla del Oro, esta carta es de febrero de 1505 y ya estaba diciendo, bueno, pero ahora estamos necesitando monedas aquí. El rey le responde y le dice, bueno, he aprobado la solicitud. En agosto, el rey le manda al tesorero de Castilla del Oro también una carta, Alonso de la Puente, diciéndole, ha aprobado la solicitud y las monedas van en camino. Pero interesantemente, en este periodo las monedas no se mandan directamente a Castilla del Oro. Como ya justamente se estaba tramitando con lo que era la isla española, e incluso hemos descubierto que se hicieron envíos también a la isla de San Juan, entonces esos envíos fueron primeros a esos sitios. De por sí, aquí pueden ver lo que era tierra firme. Ya para 1519 lo que era el territorio panameño se comenzó a separar y ya Castilla del Oro se estaba comenzando justamente a dividir en provincias. De la provincia de Tierra Firme, en la provincia de Tierra Firme, en 1519, que este año celebramos los 500 años de la fundación de la ciudad de Panamá, la primera ciudad fundada frente a las costas del Pacífico del territorio americano, se harían nuevos pedidos en 1521. Esos pedidos son muy interesantes porque cuando se envió la respuesta descubrimos algo nuevo. Aquí tenemos justamente lo que fue el pedido y ahí pueden ver donde justamente en la parte de abajo se pone: os han enviado otras veces a las islas Españolas y San Juan para que ellos la remitan entre los vecinos de la dicha Castilla del Oro. Entonces, claro, en 1521 se les estaba diciendo, el pedido se los vamos a hacer de forma directa. No va a ser como los pasados que hemos hecho, donde se los mandamos a San Juan y a la isla Española para ser remitidos a Castilla del Oro. Ahora, aquí pueden ver lo que es la isla de San Juan, que es Puerto Rico, y la isla de la Española. Ahora, para cerrar Panamá, porque justamente no quiero estar saltando, en 1525 se hizo un pedido nuevo. Y ese pedido es muy interesante porque se incluyó oro. Pero no es la primera remesa de oro que es enviada a la América, así que no vamos a hablar de ella. En 1531 se hizo otro nuevo pedido. Y en 1532, cuando se estaba enviando el pedido, aquí justamente se habla de los 2.000 ducados y se pone que justamente las personas que llevaran oro a fundir o cambiar, del tercio o la mitad del dicho oro fuera cambiado por esta moneda. O sea que inclusive para 1531 ya había suficiente plata, pero no, ellos querían asegurarse, no cambies plata por plata. Pues si cambias plata por plata la van a poner el valor de 44 maravedis. Queremos el oro, porque ahí es donde tenemos la mayor ganancia. O sea que ya de por sí ahí todavía estaban justamente recalcando, no, danos el oro. ¿Sí? Ahora, vamos a ir a México.
Porque en México tenemos que el 22 de abril de 1519 es donde justamente llega Cortés a las costas mexicanas, en lo que es hoy día Veracruz, y para el 10 de julio ya se había fundado la Villa Rica de la Veracruz. Interesante que ya para ese momento los procuradores de la Villa de Veracruz inmediatamente mandaron una solicitud. Tú puedes decir, pero oye, pero espérate, acaban de fundar eso, no hay ni siquiera hecho nada, ¿cómo pueden necesitar moneda? No, ellos sabían ya para ese entonces que cada vez que tú mandabas a hacer un pedido iba a pasar años antes de que lo aprobaran. Entonces ellos pidieron monedas inmediatamente para que se las mandaran para saber justamente, y ahí ponían que sus majestades enviasen moneda labrada de plata y vellón para el trato que una persona han de tener con otras. O sea que ya la estaban mandando a pedir. Eventualmente, con la conquista del Imperio Azteca, el rey ahora responde. Y justamente en 1523 les dice que va a mandar las monedas. Ahora, es muy interesante porque en ese pedido es donde se incluye por primera vez moneda de oro. Y uno puede decir, ¿pero por qué moneda de oro? Bueno, como ya mencioné, la mayoría del tesoro de México era en plata. Entonces el rey dijo, bueno, manda un par de monedas, pero lo interesante es que como no se había hecho un aumento en la moneda de oro, y ahora tenemos un rey diferente, no era el rey Fernando, sino el rey Carlos, entonces el rey Carlos mandó un par que la moneda hubiera sido, aquí tienen, los excelentes de la Granada, que no se esperen en encontrarlo en territorio americano, porque sinceramente apenas llegó, hubiera sido utilizado para pagar altos oficiales y se lo habían puesto en el bolsillo y llevado directamente de vuelta a Europa. De ahí justamente que viene el pedido de 1525 de Panamá, donde nuevamente se puso oro, se estaba experimentando con el oro en el momento, pero esos son los únicos pedidos que se conoce con oro y de ahí no se mandó oro más nunca. Y en realidad más adelante, donde se ponía que se podían hacer monedas de plata, ya como había tanta plata en América, entonces la ganancia ya no estaba del cambio de la plata al oro, sino del vellón a la plata. Entonces la mayoría de las monedas que uno encuentra, que vamos a hablar de lo que es la ceca de Burgos, pero nada más para mencionar, la mayoría de las monedas que se encuentran en esa ceca van a ser de vellón. Ahora, hablemos de lo que es la isla de Santiago. La isla de Santiago era como los españoles le llamaban a la isla de Jamaica, hoy día. Efectivamente, encontramos que en 1524, el contador de la isla de Jamaica mandó a hacer sus propios pedidos y puso que quería, no, yo quiero que me manden oro y plata. Bueno, el rey le respondió y le dijo, no, oro y plata de nada, yo no te voy a mandar ningún oro y plata, te voy a mandar vellón. Pero le aprobó justamente que se lo iba a mandar. Ahora tenemos la isla Fernandina. La isla Fernandina es la isla de Cuba. Nuevamente tenemos, en 1526 se mandaron a hacer pedidos. Y ellos pedían justamente que se les mandaran 4 millones de maravedis. Eventualmente el rey contó la cantidad por mitad. Y le dijo, no, yo no te voy a mandar 4 millones, pero te voy a mandar 2 millones. 1526. Entonces, en el 27 le responde Cuba y dice, bueno, pero es que tenemos un problema, no tenemos cómo hacer llegar la moneda aquí porque no tenemos dinero para justamente pagar el flete. ¿Podemos coordinar con algún mercante para que por lo menos nos deje llevar la moneda? Y el rey les dijo que sí. De ahí viene una cosa muy interesante, porque ahí entonces viene en 1528, noten la fecha, en enero de 1528, o sea que yo honestamente pienso que esto hubiera estado conectado con la situación que estaba pasando en Cuba, Cristóbal de Haro le dan licencia para pasar 8 cuentos, que son 8 millones de maravedis. Ahora, esto es muy interesante este pedido, por varias cosas. Lo primero que se dan cuenta es que la solicitud dice, dicha moneda podáis labrar y labréis en cualesquiera casa de moneda de estos nuestros reinos. La primera vez que una solicitud es aprobada por una ceca afuera de la ceca de Sevilla. Eso es lo más principal que uno tiene que sacar de esto. Lo segundo, Cristóbal de Haro. ¿Quién es este Cristóbal de Haro? Aquí tienen su firma. Si el nombre les suena, es porque este es el mismo Cristóbal de Haro que financió la expedición de Magallanes. Entonces, él justamente era un mercante, un banquero, eventualmente se convirtió en un oficial justamente alto de la ciudad de Burgos. Y él fue el primero que utilizó la Casa de Moneda de Burgos para hacer estas monedas. Ahora, estas son las monedas hechas en Burgos. Las monedas de Burgos solamente se conocen en 2 maravedis, 1 maravedis y en reales. No se conocen todos los divisorios como se conocen las de Sevilla. ¿Se hicieron monedas en otras denominaciones? Es posible. De la moneda de plata solamente se conocen 4. Las 4 en reales y 1 cortada. Si ven la F en esta moneda, la puse a propósito. Las otras 3 que se conocen son de un cuño diferente.
el cuño, el punzón de la F es para un medio real. Entonces, es posible que se hayan hecho medios reales, pero como estoy diciendo, de por sí de la de plata, como se estaban haciendo en menor cantidad, de estas solamente se conocen 4. Entonces, bueno, queda la esperanza de que se encuentre una. Denominaciones en cobre, seguramente sí, solamente se hicieron de 2 y 1, porque como se mandaron en mayor cantidad, de esas sí han sobrevivido, y si hubieran de 4 ya se hubieran encontrado. Ese es mi parecer en esto. Ahora, la petición de Cristóbal de Haro es extremadamente importante por otro motivo. En la petición de Cristóbal de Haro se menciona de que se había introducido una moneda, la moneda española, ilegalmente a la América. Y se dice, mandamos a los nuestros gobernadores y otras justicias de aquellas partes que elegida la moneda que vos le dades, enviades a ella, hagan a pregonar y mandar que todas las personas que en ellas tuvieran reales y medios reales y cuartillos de la marca de estos reinos sean obligados a los cobrar y registrar ante ellos en las nuestras casas de fundición para que se les haga una señal de marca y que pasado el término que para ellos se le diera, los reales y medios reales y cuartillos que se hicieran sin la dicha marca y señal sean perdidos. Ahora, eso lo que está enseñando es que justamente ya había llegado informes de que se había introducido de forma ilegal cierta cantidad de moneda española, moneda peninsular, no de la F coronada, que no estaba supuesta a circular en la América. Y se estaba preguntando, bueno, ¿pero qué se va a hacer? Lo otro, por supuesto, porque esto está introducido en la carta de Cristóbal de Haro, porque él iba a hacer 8 cuentos de esta nueva moneda y no quería competir con la moneda que ya estaba ahí, si justamente la gente la iba a estar introduciendo y la aceptaban como moneda legal. Entonces ahí el rey puso su pie y dijo, no, esa moneda no está para circular, vamos a hacer una cosa, voy a poner cierta cantidad de tiempo, los que tengan esa moneda pregónenlo, díganle, tráiganla a la casa de fundición, le vamos a poner una marca, después de ese tiempo terminado, quien lo agarremos con una moneda peninsular española, está confiscada, automáticamente. Esta es la primera contramarca puesta en una moneda en la América. Ahora, ¿cuáles son estas contramarcas? Aquí las tienen. Al momento se conocen 3 contramarcas. La contramarca P, la contramarca C y esta que al momento le estoy llamando una flor con puntos en los pétalos. Porque en realidad digo, no sé cómo más llamarlo. Esta última contramarca es extremadamente rara. Solamente se conocen en 3 monedas. 2 de las monedas fueron encontradas en Concepción de la Venga y una fue encontrada en Nombre de Dios. No hay suficientes porque uno puede decir, bueno, automáticamente el que la mayoría fue encontrada en la isla española, ¿podría ser una contramarca dominicana? No me iría tan lejos porque, bueno, solamente, como dije, hay 3 y se encontraron 2 en un sitio y en la otra. Y las 2 que se encontraron en Concepción de la Venga se encontraron juntas. Así que al momento todavía está la pregunta de dónde es. La contramarca P se ha encontrado predominantemente en Panamá. Se ha encontrado tanto en Nombre de Dios como también en la ciudad de Panamá, e incluso una se encontró en el Callao, lo cual tiene sentido porque justamente los navegantes viajaban de Panamá hacia el Perú. Así que eso tiene sentido. La contramarca C se ha encontrado predominantemente, y estoy hablando en tierra porque se encontró un naufragio, pero el naufragio no dice mucho porque se encontró en el agua. En tierra se ha encontrado en Nombre de Dios, pero en muchísima menos cantidad de la contramarca P, lo cual me dice que justamente como Nombre de Dios era un puerto, seguramente fue introducida a ese sitio de otro sitio. No se ha encontrado una sola contramarca C al momento en la ciudad de Panamá misma. Entonces, pero todavía no se sabe. La C es por Cuba, la C es por Cartagena, no se sabe. Pero estas son las contramarcas de las que estamos hablando. Lo otro muy interesante es que las contramarcas C, todas son justamente muy comunes en apariencia, no en cantidad. Como ya mencioné, justamente la de la flor con los puntos en los pétalos es extremadamente rara. La contramarca P, que es la más común, es la que tiene mayor variedad. Pero también lo que enseña, se encontró recientemente un hallazgo en la ciudad de Panamá, arqueológicamente, y ahora mismo está en el Museo de Panamá la Vieja, donde se encontraron, por lo menos, habían 3 diferentes tipos. Y una se puede ver, esta es la más bonita, que es la P gótica, hay otras que no están tan bonitas, y para mí que justamente con el asunto de la pérdida, de como esta era la contramarca más fácil de imitar, hubieron falsificaciones contemporáneas, porque quien no llevó la moneda inmediatamente a contramarcar no quería perderla. Entonces, bueno, tratar de imitarla era lo mejor, era lo más factible para hacer en lugar de perder su moneda.
Pero por supuesto, al momento contramarcas modernas, falsas modernas no existen porque nadie ni siquiera sabe de estos eventos. Ahora, la moneda de la F coronada, un par de ellas, en realidad son muy pocas, menos de 10, se han encontrado justamente con la contramarca P también. Y esta se puede ver que es la P gótica, o sea que no es una falsa de la época. Y uno puede decir, pero bueno, pero espérate, ¿por qué la moneda de la F coronada tiene una contramarca si esa no necesitaba ser contramarcada? Nota que el decreto decía que se iba a pregonar que la moneda española que había sido llevada a la América fuera contramarcada. Entonces, bueno, quien justamente tiene confusión y dice, bueno, pero me están diciendo que si la moneda que yo tenga española, que no tenga la contramarca, la voy a perder. Sinceramente no creo que hubo oposición en que alguien le tirara una moneda y ellos dijeran, bueno, si eso te quita justamente el miedo, te la contramarco. Porque no hacía nada, la contramarca no hacía absolutamente nada. En las monedas españolas lo que hacía es que la convertía, en pocas palabras, en una moneda de F coronada. Le subía el valor a 44 maravedis y automáticamente ponía la legalidad de su circulación. Esta ya estaba dispuesta a circular, o sea que si la contramarcabas, sinceramente era solamente para el agrado del consumidor, pero no hacía absolutamente nada en la moneda. Ahora, en 1528, el nombre lo van a reconocer. Tenemos una real cédula a García de Lerma dando licencia para poder pasar a Indias 3.000 ducados de moneda. 3.000 ducados, uno puede decir, bueno, pero antes estábamos hablando en maravedís, ahora estamos hablando en ducados. Los ducados era 375 maravedís por ducado. O sea que en este caso, 3.000 ducados equivale a 1.125.000 maravedís. O sea que las cantidades son más o menos iguales a las que ya vimos con anterioridad. O sea, no hay diferencia. Lo único que hay diferencia es cómo le estaban llamando a los pedidos. Pero ahora, García de Lerma es muy interesante. ¿Por qué? Porque García de Lerma se conoce aquí muy bien porque justamente se conoce como gobernador de Santa Marta. En 1527 se le había dado el puesto de gobernador, en 1528 justamente ya se estaba preparando para ser enviado y como parte justamente de los preparativos se le dio esta aprobación para poder meter moneda. Lo interesante es que se le decía que podía pasar a Indias. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque como era mercante hay dos posibilidades. Hay posibilidades de que tenía la moneda para introducirla directamente a Santa Marta, donde seguramente estaba haciendo negocios, o justamente para saldar justamente las cuentas que tenía en otros sitios y justamente porque ya se estaba yendo de España para venir hacia la América. Con todo y todo, la posibilidad es grande de que entre las monedas que se hizo, como eran tan grandes, ya dije, 1.125.000 maravedis, trajo con él hacia Santa Marta. Pero con todo y todo, Santa Marta de todas maneras va a recibir su propio pedido más adelante. Así que de todas maneras vamos a hablar de eso. Ahora, en 1531 tenemos lo que es los pedidos de López Pérez Maluenda. Otro mercante de Burgos. García de Lerma también era de Burgos. Y ahí justamente se le daba, justamente pueden ver plazo de 2 años, por ejemplo. Porque una cantidad tan grande de monedas no le iba a hacer de la noche a la mañana. Entonces le decía, bueno, durante 2 años tú vas a tener el pedido y puedes hacer estas monedas y las mandas. Ahora, Francisco de Castellanos, tesorero de la isla de Cubagua, hace un pedido para que se le mande. Entonces, ¿qué es lo que tenemos de Cubagua? Vamos a ver. Porque uno puede preguntar, pero Cubagua, ¿qué es este Cubagua? Ahí tenemos. Puse el grabado por bonito, pero no está exacto. La isla de Cubagua no era enorme, era una isla muy pequeña cerca de la isla de la Margarita. Pero este grabado de Debris por lo menos la enseña y por lo menos lo puse para que puedan ver. La isla de Cubagua hoy está fuera de las costas de Venezuela, lo cual ahora involucra a Venezuela como habiendo recibido estas monedas. Lo interesante de la isla de Cubagua es que tenemos que en 1526 se funda lo que fue la villa de Santiago de Cubagua. Ya de por sí había justamente un yacimiento de pesquera para lo que era justamente las perlas y todo el asunto que comenzaba justamente desde ya antes de 1500. Pero en 1520 hubo una incursión indígena, finalmente pudieron poner todo de vuelta, fundaron esto y eventualmente en 1528 se renombró y se llamó Nueva Cádiz. Ahora, noten las fechas, cuando estamos hablando, en 1531 estaba en su auge. Nueva Cádiz era una de las ciudades más importantes al momento en la América. Al momento ha quedado en el olvido, aunque las ruinas todavía permanecen ahí. Y en ese momento se mandó justamente que se iba a hacer un pedido y era un pedido nuevamente de 3.000 ducados. O sea, estamos hablando de 1.125.000 maravedis que se iba a mandar a la isla de Cubagua. Eventualmente Cubagua fue destruida en 1541 porque hubo un terremoto con un maremoto que le pasó por encima y la borró. Y de ahí cesó lo que era Cubagua. Pero en este momento estaba en su auge. Ahora pueden ver justamente también que tenemos una cédula en este mismo momento también de Fernández de Oviedo.
Interesante porque estaba como veedor de tierra firme, pero no quería justamente para el pedido de tierra firme, sino era para unos negocios que él tenía con la isla española. Noten que en este mismo año es donde hace el pedido para Panamá. Entonces, claro, lo separó. Esto lo necesito para lo que tengo justamente en la isla española y lo otro justamente para Panamá. Entonces hizo los dos pedidos apartes. Ahora vamos a 1532. Quintana Dueñas en ese momento, nuevamente otro mercante, otro vecino de Burgos, manda. Quiero que noten una cosa, comenzando en el 32, ¿qué es lo que van a ver? Indias, 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 Indias. ¿Por qué están viendo esto? Porque justamente ya estamos llegando a los finales de nuestra historia. Y ahora lo que pueden ver es que ya los pedidos no eran tantos, sino que al principio eran ciudades, eran oficiales que estaban pidiendo por las necesidades. Ahora los mercantes eran los que estaban siendo involucrados. Y decían, bueno, pero yo para hacer mi transacción yo tengo que justamente hacer esta moneda. Entonces se les dio justamente estos pedidos a los mercantes para lo que les hicieran. En el 33 justamente se hizo un pedido para lo que era la isla de San Juan. Pero eso justamente aparte, como ya dije, de Puerto Rico. Ahora, en el 36 tenemos un pedido para la isla de la Española y noten que en este momento no eran mercantes, sino ahora ¿qué es lo que era? Eran los dueños de un ingenio de azúcar. Y decían, pero no tenemos para pagar a los empleados, era un ingenio bastante grande. Se le dio 8.000 ducados, una cantidad exorbitante, más de 3 millones de maravedís. Entonces, se decía, pero bueno, necesitamos para pagar a nuestros empleados y se le admitió la solicitud. De ahí viene entonces nuevamente lo que es Santa Marta. El 9 de septiembre de 1536 se autoriza una petición del tesorero de la provincia de Santa Marta, Pedro Briceño, diciendo que por un término de 2 años paséis a la dicha provincia de Santa Marta 10.000 ducados. Es uno de los pedidos más grandes que se hizo. 10.000 ducados de moneda de plata y vellón, labrada según la ley y manera que se pasó en las nuestras Indias, islas y terra firme del mar Océano en tiempo del católico rey. Esto es muy importante, la parte final, porque esto es lo que describe que efectivamente en este momento todavía se estaba haciendo esta moneda. Justamente declaran que era la moneda que se había pasado durante el tiempo del rey católico y justamente que era la que todavía se estaba acuñando. Así que ya saben que justamente en el 36, entonces si el 28 vamos a poner que Lerma no pasó una sola moneda, bueno, da lo mismo porque en el 36 sí se pasaron. Ahora llegamos al Perú. En el Perú justamente con la conquista del Imperio Inca por Francisco Pizarro, el 26 de octubre de 1536, Francisco Sancho, que era en realidad un viajero que iba hacia el Perú, justamente se le dice que para cubrir sus gastos de su viaje y otras cosas, también podía, por un término de 2 años, podía pasar a la provincia del Perú 2.000 reales en esta moneda. Ahora, 2.000 reales eran 88.000 maravedís, o sea que era una de las cantidades más pequeñas. Pero quiero que vean justamente el documento, porque aquí pueden ver el documento y pueden ver que justamente mencionan ahí que podía paséis a las dichas provincias del Perú y Toledo. ¿Por qué Toledo? En realidad se puso Toledo, pero se referían a Nueva Toledo. Porque Nueva Toledo fue que Almagro, cuando justamente se hicieron los repartimientos en el 29, no se le dio absolutamente nada. Y entonces en el 34 se borró lo que eran las capitulaciones de Toledo. Y entonces se hizo una nueva para justamente hacer Nueva Toledo, que era justamente lo que le tocaba a Almagro. Entonces se ponían justamente que lo que eran las provincias del Perú y Nueva Toledo, porque justamente no querían que dejaran al hombre por fuera. Entonces ahí se menciona, pero esto es todo con referencia al Perú del envío de estas monedas. Y justamente pueden ver que continúa en moneda de plata y vellón, labrada según y de la ley, en manera que se pasó a las nuestras Indias, islas y tierra firme del mar Océano en tiempo del católico rey. Nuevamente, declarando qué tipo de moneda iba a ser este. 37. El 37 son los últimos pedidos. Esto, voy a ser sincero, seguramente, aunque se pone ahí que, por ejemplo, por un periodo de 2 años, etcétera, etcétera, seguramente no lo continuaron justamente hasta el final. Seguramente en algún momento lo pararon. Pero estos son los últimos pedidos que se hicieron y pueden ver que todos son para la isla española. Ya más o menos se estaba cerrando el capítulo. En 1535 ya se había aprobado la Ceca de México. En el 11 de mayo de 1535. Pero, por supuesto, primero que todo había que esperar justamente noticias de que la Ceca de México había comenzado. La Ceca de México no comienza hasta abril de 1536. Y también tenían que justamente que la moneda pudiera ser suficiente para abastecer más que justamente lo que era el territorio mexicano.
Ahora, interesantemente, por supuesto, con la planificación de la Seca de México, el 31 de mayo de 1535, la reina, que en este caso no es la reina Juana, sino la reina Isabel de Portugal. Hay una confusión muy grande. Todos estos decretos que están firmados, yo la reina, siempre se dice, bueno, porque la reina era Juana. La reina Juana está en un convento, la declararon por loca y no podía firmar ningún documento legal. ¿Dónde estaba el rey Carlos? El rey Carlos justamente se fue para la expedición de Túnez y dejó a la esposa Isabel de Portugal como regente. Es como el caso ahora donde tenemos justamente dos reinas en España al momento. Igual pasó en ese momento, que había justamente la reina titular y había justamente la reina que estaba justamente gobernando. Entonces ella estaba como regente y firmaba yo la reina porque era esposa del rey. Entonces donde todo el mundo ha visto yo la reina dice, Juana. No, es la reina Isabel. Pero bueno, en todo caso, y ahí pueden ver justamente donde dice yo la reina. Entonces, no, eventualmente, claro, no querían confusión y decían, bueno, pero tenemos un problema, vamos a hacer esta moneda en México, la moneda no queremos que sea 44 maravedís, va a ser de 34, pero ahora tienes una moneda que está hecha en 34 y moneda que está circulando en 44 y va a causar una confusión horrorosa. Entonces dicen, no, pregona que 2 meses, una vez que comienza a hacer la moneda baja automáticamente de valor a 34. Pero ¿qué pasó? En México el oro de Tepuzque también se le había subido el valor a 44. Y con todo y todo causó confusión porque decían, bueno, pero bajamos la moneda, pero el oro continúa justamente a 44 y finalmente lo ignoraron. Entonces, se le habló a España del asunto y eventualmente en 1538, en febrero, nota que ahora dio más tiempo, en febrero del 38 mandan a todas las audiencias de Nueva España, Isla Española, gobernadores, otras justicias, a todo el mundo que quisiera ver esto, les mandan y dicen, en diciembre, toda la moneda en América va a bajar de valor de 44 a 34 maravedís. Se acabó la fiesta. ¿Pero se acabó la fiesta? No se acabó exactamente la fiesta, porque todo el mundo decía, bueno, pero no tenemos suficientes monedas. México está haciendo su cosa, no nos la está mandando a nosotros, ignoramos el asunto. Y en realidad no fue sino hasta ya por 1552, donde el último de los poblados en la América finalmente aceptó la orden. Fueron cayendo como dominós, pero no fue en realidad como sino hasta el 52, donde ya finalmente se pudieron justamente adaptar y que todo. Lo otro interesante es que nota que al principio, en el 38, se estaba hablando, pero no se había quitado la estipulación de que la moneda española no podía venir para la América. El documento más temprano, que puede que sea un poquito más temprano, pero con todo y todo, el documento más temprano que he encontrado donde se quitó ese requisito fue de 1545. Y ya entonces Santo Domingo estaba haciendo moneda también. Entonces el documento dice que tanto Santo Domingo como México la moneda podía circular en España, como tanto entonces la moneda española podía circular en la América. Entonces ahí es donde justamente se requiere. Si existe un documento anterior que no es localizado, de todas maneras sería justamente posiblemente de los principios de 1540. Entonces ahí también justamente hubo el problema. Ahora, cuando comenzaron a filtrar las monedas españolas y la moneda americana comenzó a ir hacia España, entonces claro, con más monedas y todo, entonces justamente comenzaron a caer como dominós. Entonces eventualmente sí, el requisito desapareció. Ahora, aquí concluye mi presentación. Esa es mi hija, la pongo en todas mis presentaciones porque han tenido mucha suerte de tener esta presentación porque originalmente iba a dar otra presentación y esta la voy a dar en la isla de Santo Domingo, que están celebrando su 50 aniversario de la Sociedad Numismática de allá. Pero resulta que el evento de ellos cae en el cumpleaños de mi hija. No voy. Así que entonces viene aquí, así que ustedes justamente se llevaron la dicha de esto. Y bueno, les doy las gracias. Y no sé si tenemos tiempo para alguna pregunta. Sí tenemos, pero por ejemplo, sí tenemos. Para mayor organización, les suplico que anoten en un papelito las inquietudes o preguntas, se las pasan a Andrés Cortázar y seleccionamos unas cuantas. Por razones de tiempo no podemos contestar todas, pero Jorge, muy amablemente, posteriormente, irá con cada uno de ustedes despejando esas dudas o en cualquier momento podemos hacer una pequeña mesa redonda al respecto de un tema tan interesante como el que ha tocado hoy. Muchas gracias. Y voy a estar aquí hasta el domingo, así que cualquier cosa, me agarran por los pasillos, el elevador, donde quieran, siempre y cuando no sea en el medio de la noche tocándome la puerta justamente para despertarme. Pero sí, no, me agarran y justamente me hagan la pregunta que quieran. Bueno, acuérdate, Jorge Proctor es el que va a responder las preguntas, no Quesada.
Muchas gracias. Excelente. Gracias. Una inquietud que yo creo que todos quedamos con algo de esa gran inquietud, ese gran estudio, esa profundidad y claridad para darnos este tema. Yo quisiera que Jorge nos dijera cómo hace para conseguir tanta información y tanto tiempo para estas maravillas, porque él no solamente ha hecho estos trabajos, él viene hace mucho tiempo y lo conozco desde hace muchos años haciendo unas labores, unos trabajos con una profundidad impresionante que, como les decía al principio, es algo que está marcando la historia de la numismática en América Latina. Jorge. Muchas gracias. Bueno, les voy a dar el dato. Es un secreto muy grande. El secreto es: todos deben sufrir de insomnio. No duermen en la noche, pueden justamente maximizar su tiempo y entonces pueden leer todos estos documentos a las 3 de la mañana cuando todo el resto de la población está durmiendo. No, en realidad sí sufro de insomnio, lo cual eso es lo que hago en realidad. Pero no, yo voy a ser sincero. Para mí que en parte he sido muy afortunado. Y lo más afortunado porque una vez estaba hablando con un compañero y yo le dije que yo tenía mucha suerte. Y que, porque yo decía que donde busco encuentro. Y él me dijo que no era suerte, sino que tenía buen instinto. Y lo analicé lo que me dijo y yo creo que en realidad es cierto. Hay documentación por todos lados. Hay veces que nos reservamos a las áreas numismáticas, pero voy a ser sincero, uno de los lugares donde uno puede encontrar la mayor cantidad de información es en las partes de los archivos donde hay juicios. ¿Por qué? Porque los juicios tienen indagatorias y todo el mundo tiene algo que decir. Ahora, no lo recomiendo para una persona que no tenga conocimientos legales. ¿Por qué? Porque los juicios del pasado no son diferentes de los juicios del presente. Y así como hay muchos testimonios que son honestos, hay uno que otro que siempre va a querer tirar piedras. Y si tú lees uno de esos testimonios y lees lo que la persona está diciendo a la persona, automáticamente puedes decir: ajá, eso no lo sabía, eso lo tiene que saber todo el mundo. Y la persona no estaba siendo honesta. Normalmente lo que yo hago, yo tuve 2 años de derecho y yo agarro justamente todos los juicios, agarro todos los testimonios y los pongo y les pongo color. Y entonces yo busco 2 personas que no se conozcan que digan la misma cosa. Y entonces voy armando. Muchas veces justamente durante el juicio, cuando uno ve los asuntos legales, se va a ver cómo uno puede decir: bueno, pero ¿por qué esto no justamente por qué la persona no fue condenada? Pues no encontraron evidencia. Y si la persona no fue condenada en la época porque no tenían suficiente evidencia, no la podemos condenar hoy día tampoco. Así funciona. Entonces, por eso es que yo digo, no, esto que he compartido con ustedes normalmente no lo comparto con mucho, pero más que todo por eso, porque siempre tengo miedo. Pero mi miedo principal es ese, que una persona entre con el objetivo de buscar lo que quiere encontrar y lo va a encontrar. Aquí pasó, por ejemplo, con Cartagena. Un ejemplo que pasó con Cartagena, se hablaba de que Zapata, el gobernador Zapata, había hecho un salvamento ilegal del galeón Maravillas y que había venido y había hecho monedas ilegales en 1657. Eventualmente en el juicio está toda justamente y se pudo desmentir. Pero todavía en el libro se decía que la moneda de Cartagena se pudo haber hecho con fecha congelada de 1655 hasta 1657. Porque alguien lo dijo. Pero en el juicio lo desmintieron. Entonces no se debe decir. Inclusive había suficiente evidencia que se hablaba cuando los troqueles fueron justamente confiscados. Entonces inclusive no podía ser de tanta la fecha. La evidencia estaba presente. Lo único que a veces justamente nos emocionamos a veces demasiado cuando vemos cosas que no hemos visto antes y no seguimos adelante. Hay que ser un poco precavidos. Pero eso es lo principal. La información está por todos lados. Recientemente encontré en Cartagena, aquí en el archivo de Santa Fe, una carta de Turrillo de Yebra, donde menciona no solamente las monedas de oro y plata que hizo en el 22, sino tenía las cifras de acuñación. Ahora, ¿por qué eso es interesante? Porque estaba completamente mal archivado, y está mal archivado desde la época. Turrillo de Yebra se preocupó de que los documentos iniciales se destruyeran. ¿Y por qué? Porque justamente después de que se hundieron los galeones de la flota en 1622, él aquí dijo: yo hice moneda, pero cuando se enteró que las monedas no iban a aparecer, entonces le dijo a España: oye, pero espérate, es que yo no pude hacer ninguna moneda. Que por eso el estudioso, el compañero Barriga, cuando escribió el libro de la Casa de Santa Fe,
hizo mención de eso, que Turrillo había dicho eso, lo cual no está incorrecto. Es cierto, Turrillo lo dijo. Pero porque él decía, yo tengo un permiso de 15 años. Y como yo no he podido hacer ninguna moneda, el permiso debe comenzar cuando yo llegue de vuelta. El hombre murió en diciembre del 34, así que sinceramente se convirtió en irrelevante porque no iba a poder justamente completarlo. Aunque fuera desde el 25, no iba a poder llegar hasta el 40, quisiera o no quisiera. El hombre estaba muerto. Pero con todo y todo, justamente, ahí estoy hablando de que la gente cambia. Bueno, las situaciones cambian, pero la gente no. Entonces hay situaciones donde la persona, para poder justamente salirse con una u otra, a veces dice cosas que no son ciertas. Pero cuando uno pone, esto es como un rompecabezas. Cuando uno pone todas las piezas del rompecabezas juntas, sale la claridad y entonces uno puede entender la historia mejor. Entonces, es siempre importante. A veces yo he encontrado muchas cosas y la gente me dice, ¿pero por qué no has publicado? Yo digo, porque no es terminado. Hay gente que encuentra y quiere publicar inmediatamente porque quiere que le den crédito. No. El que más rápido publica, más comete errores. Toma tu tiempo, pon la historia completa. Esto que he hablado aquí, mi primer artículo lo publiqué en el 2001. Esto lo descubrí en 1999. Esta es la primera presentación que doy en este tema, donde incluyo todos los envíos que se hicieron a la América. Eso nunca lo había publicado ni siquiera en escrito. 20 años después. Ahora, eso es un poquito exagerado, no debía esperar tanto tiempo. Pero con todo y todo sí digo que por lo menos unos 2 o 3 años es lo mínimo antes de que yo justamente ponga nada en papel.